Muy bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie, El rebaño del Señor. Bien, hoy día nos corresponde hablar acerca de un tema que es muy importante dentro del texto que estamos analizando. Vamos a conocer un grupito más, un tipo de oveja más que el Señor menciona en su palabra. Para poder recordar lo que hemos estado aprendiendo, vamos a leer nuestro texto base, que está en Ezequiel capítulo 34, en el versículo 15. Le voy a pedir que usted, si tiene su Biblia a mano, me acompañe para que podamos leer juntos este texto. Amén. Ya lo hemos leído anteriormente. En Ezequiel capítulo 34, 15 está hablando el profeta en nombre del Señor. Está haciendo una reprensión a los pastores de Israel que habían abandonado el rebaño. Y el Señor, por medio del profeta, da a conocer cómo es el rebaño, las características que tiene. Y ahí hemos estado estudiando. Ezequiel capítulo 34, 15 dice: yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco. ¿Se recuerda usted que aprisco era refugio, ¿verdad? Un lugar de resguardo. Esto dice Jehová el Señor: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Está diciendo acá el profeta en el nombre del Señor. Más a la engordada, que fue la que vimos la semana pasada, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Decíamos nosotros que en esta parábola existen dos grupos de ovejas. Una es la que recibe la preocupación por parte del pastor, del buen pastor, y otras que serán destruidas, que serán apacentadas con justicia. En el grupo A, recuerden ustedes, solamente estamos repasando lo que ya hemos aprendido. En el primer grupo, que sería, por decirlo, el grupo que se ve beneficiado de parte del Señor, a pesar de que ambos grupos están invitados a recibir el beneficio de Dios, pero acá vemos que en el grupo A está la oveja perdida, que según este texto dice que el Señor la buscará. La oveja descarriada, el Señor la hará volver al redil. A la oveja perniquebrada, que es un tipo de oveja que fue el buen pastor tuvo que quebrar sus patas para que pudiera estar quieta, ¿verdad? Y ahí estar al lado un buen tiempo. Dice que a esta oveja, la perniquebrada, el Señor la vendará. Y a la débil, el Señor la fortalecerá. Aquellas ovejas que han sido debilitadas en su fe, en sus fuerzas, ¿verdad? En su ánimo, el Señor las fortalecerá. Y luego veíamos al grupo que no quisiéramos estar ahí, ¿verdad? Sin embargo, por lo que vamos aprendiendo, hay algunas características que siguen manifiestas en nuestra vida y ahí es ahí donde nosotros debemos orar al Señor. En el grupo 2 o en el grupo B está la oveja engordada. Y también está la oveja fuerte, que es el tema de hoy, y dice que ambas serán destruidas, que serán apacentadas con la justicia de Dios. Entonces, en la enseñanza anterior nosotros aprendíamos que la oveja engordada, en un sentido espiritual, es aquella que se ha llenado de la palabra de Dios, pero que por alguna razón, a pesar de tener mucha palabra en su vida, no la vive, no pone en práctica esta palabra, ¿verdad? No la comparte con otros, ¿verdad? Solamente ha engordado, ha crecido, ¿verdad? En ese conocimiento más bien intelectual, pero no la comparte con otros. Solo se llena de conocimiento y esto le hace engordar y engordar. Entonces hablábamos la semana pasada nosotros acerca de esta oveja. Hoy día nos corresponde hablar acerca de la oveja que aquí le llama la oveja fuerte. Y vamos a hablar acerca de ello. Aquí mi esposa me trae un tecito. Está hablando de ovejas gordas, por Dios. Ay, señor, me hace reír. Eh, entonces hoy día nos corresponde hablar acerca de la oveja fuerte, ¿verdad? La última mencionada en este texto de Ezequiel es la oveja fuerte. Tanto la engordada como la fuerte dice que son rechazadas por parte de Dios. ¿Quién es la oveja fuerte? Aquí sale una pregunta. ¿Quién será esta oveja fuerte que se menciona en este pasaje? Pareciera que el término fuerte
tuviese más bien una connotación positiva, ¿verdad? Ser fuerte pareciera que es algo positivo, como si hablara de una oveja que tiene la capacidad de resistir lo malo, una oveja fuerte, un animal fuerte. Eso dentro del mundo de la ganadería es algo, es algo bueno, ¿verdad? Sin embargo, nos viene esta pregunta. ¿Por qué Dios querría destruir a una oveja fuerte si su significado es tan bueno? ¿Por qué Dios querría hacer esto, verdad? Y bueno, aquí comienza un poco la pregunta para poder entender esta enseñanza. La naturaleza de la oveja, en términos generales, la naturaleza de la oveja la describe como un animal débil. ¿Se recuerdan que aprendíamos hace algunas semanas acerca de esto? La describe como un animal débil, como un animal temeroso, como un animal completamente dependiente de un pastor, ¿verdad? Que necesita además este animal, la ovejita, estar siempre en medio de un rebaño. Esa es la descripción que se hace para este animalito. Y pensar tal vez en una oveja que es fuerte, es tener en mente tal vez todo lo contrario a lo que es la naturaleza de este animalito, ¿verdad? Una oveja fuerte sería aquella, por ejemplo, que es muy segura de sí misma, por lo tanto, deja de ser una oveja temerosa. La oveja fuerte deja de ser temerosa, ¿verdad? Esta oveja puede avanzar, ¿verdad? Sin problema. Puede vivir separada del grupo de ovejas del rebaño, pues en cierta manera esta oveja siente que tiene fuerzas propias para desafiar incluso a sus depredadores. Esas son las características que podríamos nosotros concluir al pensar en una oveja fuerte. Este tipo de oveja fuerte nunca es dependiente del pastor, porque el pastor es el que se encarga de darle cuidado, el darle resguardo, aprisco, ¿verdad? Decía acá en el texto. Pero esta oveja fuerte pareciera que es más independiente, pareciera que ella puede vivir su vida en base a sus propias fuerzas, ¿verdad? Parece una oveja parece una oveja que se comporta muy distinta a las demás ovejas. Esta oveja fuerte es distinta a las características naturales y propias de las ovejas. Se recuerda que le decía que eran débiles, dependientes, ¿verdad? Ok, un poco asustadizas, ¿verdad? Entonces, esta oveja fuerte pareciera que sale del concepto general de la oveja que nosotros podemos conocer de este animalito. Ahora, ya que tenemos este ejemplo de la vida cotidiana del animal, vamos con este ejemplo de oveja fuerte a un sentido espiritual, ¿verdad? A la oveja espiritual, a la oveja del Señor. Es aquella oveja que se siente superior, la oveja fuerte es aquella que se siente superior a las demás. Es una oveja espiritual que tiene su fe basada en lo externo, ¿verdad? Ella mira probablemente su musculatura, ¿verdad? Su contextura y se siente más fuerte, ¿verdad? Se siente tal vez incluso más admirada por su pastor, ¿verdad? O en este caso por Dios, al sentirse como fortalecida, ¿verdad? Eh, Esta oveja siempre desea demostrar su fuerza. ¿Se ha dado cuenta usted que aquellos que practican el físico-culturismo, aquellos que trabajan su cuerpo, normalmente dentro de ellos hay una sensación un poco egocéntrica? Yo no estoy diciendo que usted no trabaje su cuerpo, de hecho tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero estoy dando el ejemplo. Eh, a veces la persona que da mucho énfasis en su cuerpo, lo que quiere en realidad es mostrar a los demás, ¿verdad? Su cuerpo, ¿verdad? Y ahí están todas estas competencias de demostraciones y qué sé yo, donde se trata de impresionar a través del cuerpo, lo que he logrado a través de mi ejercitación, lo que he logrado a través de todo eso. Ok, entonces esa oveja fuerte es una oveja que intenta demostrarles a las demás, por alguna razón, en el sentido espiritual, tratar de demostrar que es mucho más fortalecida, que es una oveja que tiene mayores recursos para sí, en el sentido incluso hasta espiritual. Sin necesidad de tenerlo necesariamente, ¿verdad? Entonces desea demostrar su fuerza, desea demostrar su fortaleza a los demás. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Nos referimos a cristianos religiosos. Dentro del grupo cristiano vamos a tener nosotros cristianos que son
muy religiosos. Vamos a ver cómo los mira el Señor. Ya vemos acá en este pasaje de Ezequiel que el Señor dice que aquellos serán destruidos. Ese será el destino. Vamos a seguir entonces con esto. Eh, el cristianismo, el cristianismo como nosotros lo conocemos, es muy completamente opuesto al término religioso. ¿Sí? Anótelo ahí si usted quiere. El cristianismo es completamente opuesto a la religión, a lo religioso, ¿verdad? Pareciera esto contrario, pareciera que el término religioso fuera algo bueno. Es como que cuando tú dices, esa persona es muy religiosa, pareciera que en el mundo ese término fuera una persona que está muy cerca de Dios. Sin embargo, el cristianismo es muy opuesto al término religioso. El cristianismo intenta estar completamente desmarcado de las religiones mundiales. A diferencia de muchas religiones, yo diría que la mayoría, el cristianismo se considera como un estilo de vida. No se considera como una religión. Los cristianos no nos consideramos religiosos, ¿verdad? No nos consideramos inmersos dentro de una religión. Claro que cuando a ustedes le pregunten por ahí cuál es su religión, usted tendrá que decir soy cristiano protestante porque es la forma en que el mundo lo clasifica. Pero como hemos estudiado esto de las religiones y las sectas, nosotros podemos concluir y podemos estar muy de acuerdo en esto, en decir que el cristianismo no tiene nada que ver con una religión, dado que el cristianismo es un estilo de vida. Cada creyente, como usted y como yo, ha experimentado esta renovación espiritual, pero eso tiene que ver en el corazón, en la mente, ¿verdad? No es una renovación externa, ¿verdad? Y esto tiene que ver en relación a lo que es Dios y en relación también a nuestro pecado. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, se refiere en esta vida, recuerden que el carne es un símbolo de humanidad, lo que vivo ahora en este mundo, en esta vida, ¿verdad? En mi condición humana, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque antiguamente lo vivía en sus propios razonamientos. Recuerde que el apóstol Pablo era un hombre muy religioso, perteneciente al judaísmo, estrictamente observante de toda la ley. Pero dice el apóstol Pablo, después de todo ese conocimiento, ¿verdad?, que tal vez no le sirvió de mucho en el sentido de poder conocer al Señor. Recuerde que el apóstol Pablo era un perseguidor del Señor. Él ahora dice, luego de haber conocido al Señor, de haber llegado la palabra de Dios, el mensaje de salvación llegó a su corazón, él dice que ahora, ¿verdad?, ya no vive él, sino que es Cristo el que vive. Su mente ha sido renovada, ¿verdad? Y dice que todo lo que él ahora vive en la carne, en su vida cotidiana, en su humanidad, él lo vive por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y lo reconoce porque dice, el cual, está refiriéndose a Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo en relación a su maestro, en relación a Jesús, el cual me amó y por mí se entregó. ¿Puedes tú decirle al Señor, gracias Señor porque tú me amaste primero, gracias porque te entregaste por mí en la cruz, gracias porque al momento de morir en esa cruz, hace más de 2000 años, estabas pensando en mí? Y por eso nosotros podemos decir que el cristianismo no es una religión más, ¿verdad? No es algo donde tú repites algo como un loro, ¿verdad? En donde traes conocimientos, entre comillas, espirituales, aprendidos a lo mejor de tus parientes, de tu abuelita, de tu mamá, sino que es algo que tú has vivido, has experimentado. El mismo apóstol le escribe a los romanos, ¿verdad? En el capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice que no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Aprendíamos nosotros en algunas enseñanzas anteriores que esto significa no se amolden, no se ajusten a lo que este mundo piensa, ¿verdad? Eso es muy contrario a la religión. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Entonces está hablando acá que ser un cristiano
no tiene que ver con lo externo, sino que tiene que ver directamente con el corazón. Entonces dice el apóstol Pablo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿verdad? Para que certifiques cuál sea la buena voluntad de Dios. Y acá dice que es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y para eso nosotros tenemos que haber experimentado esta renovación de nuestra mente, ¿verdad? Jamás una religión podrá hacer de ti este cambio que solamente Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, puede hacer en nuestra vida, renovando nuestro entendimiento, ¿verdad? Sigamos con el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando escribe a los Corintios, en su segunda carta, segunda de Corintios, capítulo 4, 16, dice, por tanto, no desmayamos. Ahí hay un contexto anterior. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. El hombre exterior acá es el cuerpo humano, ¿verdad? Que usted sabe que se va desgastando. El interior, la mente, el corazón, no obstante, se renueva cada día. Eso no lo puede hacer una religión, ¿verdad? La religión te pone carga, te impone, perdón, te impone distintas cosas. Sin embargo, la fe en el Señor, ser un cristiano, ¿verdad? Este estilo de vida te lleva a vivir confiado cada día en el Señor. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque tus fuerzas físicas se puedan estar desgastando, aunque pueda estar pasando una terrible enfermedad. Hay algo dentro del verdadero cristiano que lo impulsa a seguir adelante. Dice acá, el interior, no obstante, se renueva día a día. Les pido disculpas la congestión, por eso no estamos transmitiendo esto, solamente lo estamos viendo nosotros como iglesia local. ¿Ok? Bien. En Colosenses capítulo 3, versículo 10, sigue el apóstol Pablo. Y les dice a los colosenses ahora, ya les decía a los romanos, ya les decía a los corintios, ahora le dice a los colosenses, capítulo 3, 10. Dice, y revestíos del nuevo, ¿verdad? Del cual conforme del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en el conocimiento pleno. Te das cuenta que no tiene nada que ver con algo externo. Siempre el mensaje del Señor, la transformación del Señor va relacionado al interior, al corazón. En Efesios capítulo 4, versículo 23, nuevamente el apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos que estaban en Éfeso. Y les dice, Efesios 4:23, dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Yo creo que tú entiendas, querido hermano, que el Señor está muy interesado, ¿verdad?, en lo que hay en el interior de tu corazón. A Dios no le interesa lo externo, Dios no quiere trabajar en lo externo, Dios quiere comenzar a trabajar en lo interno, ¿verdad? Para que cuando Dios haya transformado nuestra vida internamente, de manera natural se refleje en lo externo. No estoy diciendo que lo externo no tenga un significado. Recuerde que lo externo, que es lo que se ve, es la manifestación de tu fe. Dice en Santiago que la fe sin obras es muerta, pero Dios está muy preocupado en relacionarse contigo desde el interior de tu corazón. Jamás el cristianismo se puede considerar entonces como una religión. Cuando una persona conoce la verdad por medio de la palabra de Dios, esa persona es completamente libre de toda la religiosidad que ha cargado durante toda su vida. En Juan capítulo 8, en el versículo 31, Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos, ¿quién eran los judíos? Practicantes de una religión. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, eran judíos ahora mesiánicos, por decirlo así, ¿verdad? Cristianos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, le dice a estos judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, para permanecer en el Señor hay que permanecer en su palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Significa día a día buscar la palabra del Señor, pero vivirla. No ser como la oveja engordada, ¿verdad? Que se llenaba de conocimiento, pero no quería vivir
esa vida cristiana. Entonces les está diciendo acá en el texto, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice, y producto de todo esto, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? El Señor nos guía en su palabra. El Señor nos lleva en la verdad. Su palabra es verdad. Entonces, el cristiano debe permanecer en su palabra de una manera sincera delante del Señor. Antes de conocer al Señor, esa persona, como les decía, era prisionera de su religiosidad. Eran temerosos, ¿verdad? Pero de miedo, ¿verdad? Pero cuando conocemos al Señor, cuando alguien nos habla del Señor, somos completamente libres en nuestro corazón, en nuestra mente, luego de conocer al Dios verdadero. Comenzamos a tener una relación cercana con Dios, ¿verdad? Ya no es una religión, no es una relación lejana con Dios, sino que ahora comienzo a conocer de manera íntima, ¿verdad? Esta relación que puedo tener con Dios. Puedo ir confiadamente ahora al trono de la gracia de Dios. Ahora, volviendo al texto que leíamos al principio, nuestro texto base de estas enseñanzas, en Ezequiel capítulo 34, 16, hablaba acerca de la oveja fuerte, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito acerca de esto. En el idioma original, en el hebreo, el término fuerte se tradujo de la palabra hebrea chazak. Yo no sé si estará bien pronunciada, pero así tal cual se escribe, con Q final, chazak. Y el significado de esta palabra fuerte en el hebreo, que es el término que se utiliza para describir a este tipo de oveja, la oveja fuerte, dice así: fuerte, atrapar, agarrar, ser fuerte, ¿verdad? Fortalecer, reparar. Pero mire lo que empieza a decir: obstinar, atar, ligar, restringir, abrazar, afirmar. Y acá hay unos términos que a mí me llaman un poco la atención, son muchos, no los puedo leer todos, pero también fuerte significa endurecer. También fuerte significa importante. O sea, la oveja fuerte es alguien, en cierta manera, que se considera importante, ¿verdad? Obstinar, poder, poderosa, poderoso, predominar, prevalecer. También fuerte significa quitar, reanimar, reedificar. Fuerte, ¿verdad? Reedificar, reforzar, resistir. A través de esto, nosotros podemos comprender algunas cosas más. Justamente estas eran las características de los religiosos que abundaban en los tiempos de Jesús en la tierra. Recordemos que el ministerio público del Señor se desarrolla sus últimos 3 años, ¿verdad? De vida en esta tierra. Y justamente había un grupo, ¿verdad?, de personas que rodeaban a Jesús, que eran los religiosos, y todas estas características que hemos visto de la palabra fuerte, de la oveja fuerte, de la oveja religiosa, eran las características de aquellos hombres que rodearon a Jesús durante su ministerio público. Ahora, para contextualizar y poder entender un poquito más esto, debemos recordar que Jesús llega en uno de los momentos más oscuros del judaísmo. Uno de los momentos más oscuros. A pesar de que sabemos que el momento más oscuro será en el tiempo de la tribulación para los judíos, podemos hablar también que el tiempo en que Jesús llega a esta tierra es uno de los momentos más oscuros conocidos para ese pueblo, ¿verdad? Proféticamente debemos recordar nosotros que Dios estaba en silencio. Habían pasado muchos cientos de años en donde Dios no se estaba revelando con los profetas, no estaban levantándose la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces había una especie de silencio en cuanto a lo profético. No había una comunicación de parte de Dios hacia el pueblo, había un silencio, ¿verdad? Varias crisis habían azotado al sacerdocio judío. Los sacerdotes y los levitas habían experimentado muchas crisis que los había debilitado, confundido incluso algunos, ¿verdad? Otros habían vuelto rebeldes, qué sé yo. Pero había una crisis en lo que tiene que ver con el templo, ¿verdad? Los judíos de aquel tiempo estaban completamente divididos.
no eran unos como en los tiempos del tabernáculo, ¿verdad? No iban todos a una, sino que en el tiempo de que Jesús llega a esta tierra, la gente, los judíos, estaban completamente divididos. Las sinagogas llegaron a ser incluso más importantes que el mismo templo de Dios. Por algunas razones, Dios había permitido que el templo que fue levantado por Salomón ya había sido destruido. Luego vinieron otros templos. ¿Se recuerda que estudiamos acerca de eso? Eh, Vinieron algunos templos que no perduraron, ¿verdad? Para que no lograron mantenerse, ¿verdad? Y en los tiempos de Jesús, recién estaba inaugurado este gran templo hermoso que era conocido como el templo de Herodes, ¿verdad? Que podemos decir que era una maravilla arquitectónica, pero completamente vacía del poder de Dios, ¿verdad? Este es el templo que el Señor les dice a sus discípulos. Cuando los discípulos salen del templo, ¿verdad? Con Jesús, estaban maravillados quizás de la arquitectura de este templo. El Señor le dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo, ese lugar, ¿verdad? Que fue destruido por Dios. Ustedes saben que en el año 70 el general Tito sitia Jerusalén, ¿verdad? Y se produce esta masacre, y junto con ellos también está la destrucción del templo. Hoy día solamente queda lo que conocemos como el muro de los lamentos, ¿verdad? Los judíos esperan que a la llegada de su Mesías, falso Mesías por lo demás, el anticristo, el templo será reedificado, ¿verdad? Entonces, acá vemos nosotros que eso era lo que sucedía en el templo. La oración en los tiempos de Jesús en el templo eh, era un trámite más, ¿verdad? Tan así era la adoración en los tiempos de Jesús en el templo, que tú podías comprar, ¿verdad? Si tú querías ir al templo a ofrecer alguna adoración a Dios, alguna ofrenda, algún sacrificio, tú podías ir al strip center que estaba fuera del templo de aquel tiempo, ¿verdad? Y podías comprar tu animalito en oferta, ¿verdad? Para ofrecérselo a Dios. Así, ¿verdad? Así era, de poco santo, ¿verdad? Era el servicio a Dios en los tiempos en que Jesús llega, ¿verdad? Recuerden ustedes que Jesús tiene una reacción muy fuerte por lo demás, para algunos incluso agresiva, ¿verdad? Y no era para menos. Más agresivo era lo que hacían la gente en el templo, pero Jesús comienza a dar prácticamente de palos a todos los mercaderes que estaban ahí alrededor del templo, ¿verdad? Y lo habían convertido realmente en algo, en un comercio, ¿verdad? Y así están muchas iglesias hoy día, que sus cultos parecen más como de estos temas de remate, de ventas de cosas, ¿verdad? De milagros, más que un lugar de adoración. Entonces, así vemos, ¿verdad? Así vemos cómo estaba la adoración de el templo en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Se había todo simplificado. La adoración a Dios, las ofrendas de animales, era un simple trámite, comprar un animal, ¿verdad? Tomarlo, presentarlo en cierta manera medio prededicado a Dios, ¿verdad? Y el sacerdote lo presentaba y listo, ¿verdad? Era un trámite más. La manifestación sobrenatural que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios bajaba, consumía, ¿verdad? Las ofrendas, cómo Dios se manifestaba, ¿verdad? A los sacerdotes, todo eso había cesado, ¿verdad? Por lo tanto, eh, todo lo que se hacía en los templos simplemente era de una manera simbólica. O, mejor dicho, era todo de una manera religiosa. Estamos hablando hoy día de la oveja fuerte, la oveja religiosa, y que Dios nos ayude en relación a esto. Discúlpenme. Entonces, todo daba a entender, todo hacía señalar ahí en ese lugar, en ese contexto, todo daba a entender que Dios no estaba en medio de todo ello. A pesar de que era el pueblo judío, a pesar de que eran los sacerdotes, a pesar de que eran los levitas, ¿verdad? A pesar de que había toda una genealogía de gente sirviendo a Dios como Dios lo había establecido, por alguna razón Dios ya no estaba ahí. La casa de Dios estaba, ¿verdad? Muy bonita, muy grande, pero estaba
vacía de la presencia de Dios. En los tiempos de Jesús existían muchos grupos judíos que eran religiosos, ¿verdad? Que eran opuestos. Esto eran las famosas sectas observantes, ¿verdad? Que estaban inmersas dentro del judaísmo. No estamos hablando que eran religiones paganas. Era gente que estaba metida dentro del contexto judío, que ya venía corrompido. Y en los tiempos de Jesús existían muchos de estos grupos sectarios, ¿verdad? Y estaban completamente divididos, ¿verdad? Eran completamente opuestos unos de otros. Y es algo muy similar a lo que pasa hoy día con los cristianos evangélicos, porque existen tantas denominaciones que no logran no logramos estar de acuerdo, ¿verdad? Y es justamente porque hay distintos tipos de interpretaciones, ¿verdad? La única forma de que yo pueda estar como pastor, como cristiano, pueda estar de acuerdo con un cristiano en la adoración es cuando a Dios, es cuando esa adoración a Dios está basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Si no es así, no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Y usted debe también mantener esa línea. Todo lo que se pueda hacer y ofrecer a Dios que no tenga un sustento bíblico es algo que usted y yo debemos rechazar, es algo que debemos mirar nosotros con distancia, porque eso es una intención ya religiosa, ¿verdad? Y eso nos aleja de Dios. La religión te aleja de Dios. Entonces yo les decía que en los tiempos de Jesús existían muchos grupos judíos religiosos, sectarios, que eran opuestos unos de otros, y es tal cual como sucede hoy día dentro del contexto cristiano evangélico. En los tiempos de Jesús estaban, bueno, los judíos, que eran como la religión oficial de los hebreos, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Y dentro de ellos estaban los fariseos, estaban los saduceos, habían levitas que habían sido corrompidos, ¿verdad? Que comenzaron a formar sus propias creencias, por decirlo así, sus propias prácticas. Estaban los levitas que trataban de buscar la santidad, estaban los esenios, ¿verdad? Que se habían ido ya hacia el desierto, ¿verdad? Al Qumran, estaban los asirios, e incluso se puede nombrar hasta los samaritanos que estaban metidos ahí entre medio, que eran grupos de judíos que habían desobedecido la ordenanza del Señor y se habían unido, ¿verdad? En matrimonio, ¿verdad? Se habían relacionado con yugos desiguales, por lo tanto habían sido expulsados, ¿verdad? Por este grupo religioso que se creían de cierta manera superiores, ¿verdad? Entonces ahí también estaban los samaritanos. Cada grupo de aquel tiempo estaba en contra de otro, ¿verdad? No había ninguno que fuera como más o menos alineado, ¿verdad? Todos tenían algo contra otro, ¿verdad? Por ejemplo, los saduceos eran los de la aristocracia, ¿verdad? Ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? Y los fariseos sí creían, ¿verdad? Y ya tenemos un punto, una disyuntiva. Los escribas eran completamente contrarios a los fariseos, ¿verdad? Los esenios, que eran los que se fueron al Qumran, ¿verdad? Al desierto, eran contrarios a todo. En cierta manera, por ahí, los estudiosos dicen que los esenios en cierta manera eran aquellos que estaban manteniéndose en comunión espiritual, a pesar del contexto judío, con Dios y en cierta manera eran alentados, ¿verdad?, a todas estas prácticas religiosas que habían en aquel tiempo y eso los llevó a rechazar, ¿verdad?, todo aquello, ¿verdad?, todo lo que pasaba en el templo y se van, ¿verdad?, al desierto para tratar de esperar al Mesías. Ellos en cierta manera dicen los estudiosos que los esenios sabían que el tiempo del Mesías estaba llegando. Muchos dicen que Juan el Bautista era probablemente un esenio que venía justamente de ese grupo, ¿verdad? Y es Juan el Bautista quien anuncia la venida del Mesías, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que Juan el Bautista es el que anuncia, ¿verdad?, a Jesús, el que lo bautiza además, y también tenía una relación familiar, ¿verdad?, con el Mesías. Entonces, durante el ministerio público de Jesús, veremos nosotros en acción a todos sus grandes enemigos. Jesús tenía muchos enemigos. Había multitudes que le seguían, pero también Jesús tenía muchos enemigos, ¿verdad? La popularidad, por decirlo así, de Jesús, ese carisma que Jesús transmitía, ¿verdad?, a sus seguidores, a sus discípulos, era algo que causaba mucho rechazo en el corazón de los religiosos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Y justamente los religiosos de la época eran los grandes enemigos de Jesús, ¿verdad? Eran estas sectas judías estrictamente observantes, los grandes enemigos del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo,
hace uno de sus viajes y en una de sus visitas a Grecia escribe lo siguiente. Vamos a leer en Hechos capítulo 17-22. Búsquelo ahí, por favor. En Hechos capítulo 17-22, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, que era algo así como una especie de escenario, ¿verdad? Un lugar donde se compartía, ¿verdad? Una especie de auditorio. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, y le habla a los griegos, le dice, varones atenienses, en todo observo, en todo lo que he visto de ustedes en mi visita, en todo observo que sois muy religiosos, le dice el apóstol Pablo, ustedes son muy religiosos, subraye por favor esta palabra, religiosos. Dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Y qué es lo que decía este altar? Había un Dios ahí, había una imagen y decía al Dios no conocido. Había una adoración al Dios no conocido. Y el apóstol le dice al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios. Entonces dice el apóstol, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esa gente no tenía idea de lo que estaba adorando. Simplemente estaba ahí como siguiendo tal vez la moda de aquel tiempo. Recuerden que el cristianismo llegó a ser una moda, no una moda, el cristianismo llegó a ser en aquel tiempo casi una plaga. Los cristianos proclamaban, compartían unos con otros la palabra del Señor. Pero estos varones atenienses estaban sirviendo a un Dios que no conocían, ¿verdad? Que probablemente era el mismo Dios del apóstol Pablo, pero no lo conocían. Lo adoraban de una manera religiosa, ¿verdad? De una manera religiosa. Ahora, recuerden que yo le pedía que mantuviera en su mente o subrayara el término cuando Pablo le dice que ustedes son muy religiosos. La palabra religiosa que hemos aprendido en muchas oportunidades viene del griego deisiddaimon. Esa es la palabra de la cual se traduce el término religiosos. ¿Qué significa deisiddaimon? Significa adoración de demonios, significa muy supersticioso. Adoración de demonios, fíjense. O sea, el religioso no adora a Dios, adora a los demonios, ¿verdad? Adora su propia fe, ¿verdad? A lo humano, ¿verdad? Deisiddaimon significa entonces adoración de demonio y también significa muy supersticioso, ¿verdad? La Real Academia define la palabra superstición como una creencia extraña a la fe. La fe, ¿verdad? Es cuando tú crees en algo que no ves, ¿verdad? En el caso de Dios tú no lo ves, pero tienes una certeza en tu corazón de que Dios sí existe, ¿verdad? Entonces tu fe te lleva a creer. En cambio, la religión, dice esta Real Academia, lo define como una creencia extraña, distinta a la fe y contraria a la razón, ¿verdad? La religiosidad te puede llevar a cosas que son completamente absurdas, completamente absurdas. Cosas que la gente dirá por ahí, al ver a un religioso dirá, pero ¿cómo pueden hacer esto? ¿Verdad? Hoy día muchas personas le atribuyen poderes a cosas físicas, por ejemplo, a un agua bendita. ¿Te imaginas? Yo, por ejemplo, te digo, hermanos, este líquido, este alcohol bendito, ¿verdad? Usted se lo va a echar, ¿verdad? Ahí por todas partes y toda potestad, todo demonio saldrá de su vida. Nosotros nos reímos a veces del catolicismo que tiene estas aguas benditas, ¿verdad? Pero los cristianos estamos en la misma, ¿verdad? Yo he visto por ahí aceites santos, ¿verdad? Que se comercializan. Eh, Cosas absurdas como atribuirle poderes, ¿verdad? Por ejemplo, a un crucifijo, a una imagen, ¿verdad? Por eso entonces la Real Academia dice que la superstición, que es uno del significado de la palabra religioso, supersticioso, es una creencia extraña a la fe y contraria a la razón, ¿verdad? Cualquier persona inteligente puede entender, ¿verdad?, que un objeto no tiene ningún poder, ¿verdad? Sin embargo, la religiosidad te puede llevar a pensar que una imagen te escucha, te ve y te responde.
Ahora acá está el problema, porque justamente muchos atribuyen poderes que incluso son, vamos a ver nosotros muchos, dentro del catolicismo, vamos a ver que hay muchos santos, o no sé cómo se les puede llamar, ¿verdad? Que por ahí conceden milagros, ¿verdad? Y comienza la gente a atribuirle poder y la gente testifica. Cuando yo vine tenía un problema tremendo y me presenté delante de la imagen y la imagen me respondió, ¿verdad? Y ahora vengo a pagarle mi manda, vengo a darle gracias. Y fíjate que efectivamente hay una respuesta. Pero lo que yo te quiero decir hoy día es que esa respuesta no viene de parte de Dios. Recuerda que la palabra religiosidad significa adoración de demonios. Por lo tanto, cualquier respuesta que pueda venir luego de que una persona haya pedido una imagen, esa respuesta no viene de parte de Dios. Jamás, jamás Dios va a fomentar la idolatría. Jamás Dios podría hacerte confundir de hacerte un milagro por medio de una idolatría para que tú pienses que eso es de Dios. Jamás Dios lo va a hacer. Por lo tanto, cualquier cosa que alguien pueda experimentar a través de este tipo de situaciones, deben saber que eso no proviene de Dios y deben arrepentirse delante del Señor. ¿Ok? Espero que se pueda entender. Entonces, las personas hoy día le atribuyen poderes físicos al agua bendita, a crucifijos, a imágenes, ¿verdad? Y muchas iglesias hoy en día han dejado la palabra. Dejaron la palabra de Dios, ya no tienen tiempo de enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y se han volcado a lo que le dicen la famosa ministración, ¿verdad? Y hablan del el pañuelito con la unción. No sé si usted querrá llevarse mi pañuelo con unción, pero lo venden, ¿verdad? El predicador que se seca la transpiración, ¿verdad? Y luego ese pañuelito lo venden, ¿verdad? Con el poder, ¿verdad? Y se toman de pasajes en donde ven que hasta la sombra de los apóstoles sanaba, ¿verdad? Y comienzan a hacer una mezcolanza de enseñanza, ¿verdad? De cosas como absurdas, ¿verdad? Que no tienen que ver con la razón y comienzan a hacer de esto una religión, una adoración de demonios, ¿verdad? Botellitas con aceite ungido, ¿verdad? Y ahí estaban los colombianos vendiendo y exportando sus aceites, ¿verdad? Allá de su iglesia, ¿verdad? Con su logo, todo ahí listo para que la gente pudiera recibir en casa la botellita de la unción. Como si eso fuera algo así, ¿verdad? Eso no proviene de Dios. ¿Qué decir de los pactos que hoy día te ofrecen en la televisión, verdad? Ofrécele a Dios, págale a Dios para que Dios te conceda lo que tanto esperas, ¿verdad? Normalmente tiene que ver con algo económico, con una enfermedad. Bueno, hay gente que incluso le atribuye algo de Dios, ¿verdad? A ciertos estilos, ¿verdad? Hay gente que piensa que ciertos estilos de música o ciertos estilos de formas de cómo adorar a Dios es como que eso atrae a Dios, como si a Dios le gustara, por ejemplo, no sé, por decir algo así, el gospel, ¿verdad? La música gospel, ¿verdad? Como si a Dios solamente, como si Dios tuviera su Spotify, ¿verdad? En donde él escucha solamente cierto tipo de música, ¿verdad? O como que a Dios le gusta cierta forma de cómo se le adora, cómo se le aplaude, o si se le hace esto o no se le hace. Hay gente que piensa que a través de ese tipo de cosas, esas cosas humanas, Dios puede ser atraído, ¿verdad? O su presencia, pueden atraer la presencia de Dios a través de esas cosas, ¿verdad? Eso es religiosidad, ¿verdad? Pensar que un tipo de música, ¿verdad? Te va a llevar a una atmósfera, como se dice hoy día, espiritual, también es algo, es un pensamiento ya religioso. Dios no necesita música, Dios no necesita el Espíritu Santo, no necesita nada para tocar tu vida. Tú puedes estar en el contexto tal vez menos indicado y el Espíritu Santo es capaz de quebrantar tu corazón y quebrantar tu vida. Yo recuerdo muchos testimonios de gente que estaba haciendo su vida cotidiana y en un momento determinado llegó el Espíritu Santo a su corazón, comenzó a traer la palabra que alguna vez fue sembrada y esas personas caían de rodillas, ¿verdad?, delante del Señor, en medio de todo un contexto, de todo un ajetreo,
caigan rendidos delante del Señor, pidiendo perdón por sus pecados. Entonces, cuando atribuimos a ciertas circunstancias, a ciertas cosas, o transformamos la vida cristiana en algo místico, nos estamos volviendo también religiosos. Y eso debemos cuidar el corazón delante de Dios, ¿verdad? Tú no le puedes atribuir tampoco a una persona determinada más o menos unción. Eso también te transforma en un religioso. Cuando tú dices, no, es que cuando yo escucho a tal cantante, cuando dirige a tal persona, ¿verdad? Ahí siento más el poder de Dios. Eso se llama emocionalidad. Eso se llama religiosidad en tu vida. Tú como buen cristiano debes abstraerte de todo eso y que al momento de tu adoración sea tu corazón y el de Dios y nada más, ¿verdad? Eh, que pueda existir un buen tiempo de adoración, un buen sonido, un buen músico, qué sé yo, eso no debe ser para ti como cristiano maduro, no debe ser una limitante para que te puedas ir a la presencia de Dios. Cuando tú atribuyes tu relación con Dios, le atribuyes un contexto, un personaje, una música, un predicador, etcétera, tú te estás volviendo un hombre o una mujer religiosa. ¿Ok? Tristemente dentro del cristianismo se ha dado mucho énfasis a lo que es externo, ¿verdad? Y me refiero a lo externo de las personas. Pero junto con darle énfasis a lo externo, se descuida el corazón, que es lo interno, que es lo que realmente Jesús está interesado. Jesús, fíjense que en los tiempos que él desarrolla su ministerio público, jamás Jesús se detuvo, ¿verdad?, a mirar lo exterior. Jamás, jamás. Si era un leproso, el Señor no miraba si tenía llagas, si era contagioso, simplemente el Señor hablaba al corazón de ese hombre. Si había una mujer adúltera, por ejemplo, que según la tradición, las enseñanzas y las leyes del tiempo de Jesús debía ser apedreada, rechazada por la sociedad, ¿verdad? Incluso nadie quería estar cerca de esas mujeres porque en cierta manera su imagen, ¿verdad?, pública se podía ver deteriorada. Jesús jamás tuvo problema en lo externo, en mirar su ropa, ¿verdad? En mirar si era adúltera, si era prostituta, ¿verdad? O en el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? No tuvo problema Jesús en ver lo externo, lo que sucedía en lo externo. Jesús estaba muy interesado en el corazón de las personas, ¿verdad? Cada vez que vemos algún relato de Jesús con alguien completamente opuesto a lo que era a lo mejor la imagen religiosa de Jesús para el contexto que había en aquel tiempo, vemos que nuestro Señor se acercaba al corazón de esa persona, ¿verdad? Y ese era su objetivo. Ese era su objetivo. El Señor incluso no miraba la fe media supersticiosa de algunos que se acercaban a Él, como era el caso de la mujer del flujo de sangre, del centurión, ¿verdad? Aquellos que iban así con una fe media extraña, el Señor siempre miraba el corazón. Y ahí el Señor se detenía, ¿verdad? No en lo demás. El Señor está muy interesado hoy en tu corazón. Él puede ayudarte en lo que hoy tú ni los demás pueden ayudarte. Y Dios está muy interesado. En Mateo capítulo 23, en el versículo 25, los voy a invitar a que leamos. Mateo 23, 25, búsquelo ahí mientras tanto, hasta el 34. ¿Qué dice Mateo 23, 25? El Señor le habla a este grupo que lo atormentaba, a este grupo que lo perseguía, a este grupo que eran piedra de tropiezo para muchos de sus seguidores. Y le habla a Jesús y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que eran estrictos observantes de la ley, eran sectas metidas dentro del judaísmo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, ¿verdad?, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, ellos se preocupaban de que su tacita, su vaso, su plato estuviera completamente limpio, pero ellos no podían ver. Ellos no querían limpiar lo que Dios sí realmente iba a mirar, que era el corazón, ¿verdad? El 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Te das cuenta? No es que Jesús no ponga el énfasis, no es que Jesús nos diga que nosotros externamente debamos demostrar nuestra fe,
Lo que el Señor está diciendo en este texto, y es lo medular, es que nosotros debemos preocuparnos de lo interior, para que lo que pase en el exterior sea un reflejo de lo que hay en el corazón. Versículo 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Eso se lo está diciendo directo a ellos, ¿verdad? Sin intermediarios, se lo está diciendo ahí directo, a viva voz. Dice: sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. El 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Eso es religiosidad. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es religiosidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. O sea, levantaban monumentos, ¿verdad? Y adornáis los monumentos de los justos. O sea, eran muy religiosos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, había lo mismo, ¿verdad? En ellos. Versículo 32: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, estaba profetizando el Señor, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Estos hombres estaban muy interesados en sus sinagogas, estaban muy preocupados de lo templo, de lo físico, ¿verdad? De lo externo, pero no del interior. ¿Cuántas veces Dios les había enviado advertencia? No fueron capaces de ver la advertencia de Dios, que era dada muchas veces en sus propias narices, ¿verdad? El religioso no logra ver nada. Entonces decíamos que religioso significa alguien supersticioso, ¿verdad? Y superstición significaba creencia extraña de la fe y contraria a la razón. También significa fe desmedida. Fe desmedida, ¿verdad? O valorización excesiva respecto de algo. Eso significa también superstición. Entonces, a pesar que el conocimiento humano y la posibilidad de estudiar ha aumentado, ¿verdad? De capacitarnos ha aumentado, extrañamente también ha crecido con todo esto la superstición, ¿verdad? Usted ve que la gente hoy día tiene opciones de crecer, de estudiar, de ser profesionales, ¿verdad? Ha aumentado el conocimiento, pero extrañamente, a pesar de que lo intelectual aumenta, también junto con ello la superstición, la religiosidad, ¿verdad? Estas creencias extrañas también han crecido. Hoy la gente culta y la gente preparada deposita sin mayor dificultad, deposita su fe en amuletos, ¿verdad? Pueden depositar su fe en fuerzas intergalácticas, ¿verdad? Y lo dicen ahí, pero abiertamente. Yo el otro día veía un programa de televisión en donde uno de los invitados le hablaba a los otros, ¿verdad?, acerca de su fe, que tiene que ver con cosas místicas, ¿verdad? Que eran muy extrañas de poder, no, o sea, no había ni un respaldo, sino que era solamente algo que él creía y que mucha gente a nivel mundial también cree, pero que no hay una base así como mayormente, ¿verdad? Sin embargo, la gente dice: oh, bien, ¿verdad? Qué bueno que crees eso. Y compárteme acerca de ello, ¿verdad? Esa gente no tiene ni un problema. Entonces, creen en sus amuletos, creen en sus fuerzas intergalácticas, ¿verdad? Creen en los muertos, ¿verdad? En las imágenes, etcétera. De aquí entonces el éxito que tiene hasta el día de hoy toda esa cantidad de cosas que son esotéricas y que se venden por radio, por televisión y en las distintas redes sociales. Yo quedé completamente asombrado hace un tiempo atrás. Iba en mi auto y por algún motivo buscando una radio, pasé por una emisora chilena en donde aún estaba un hombre, ¿verdad?, que vendía pulseras y vende cosas, ¿verdad? Y cuánta cosa se le ocurre, ¿verdad? Un hombre muy ignorante por lo demás. Y la gente, cómo la gente le sigue creyendo, ¿verdad? Cómo la gente sigue comprando. Y a pesar de que uno se ríe y uno dice:
pero ¿cómo es posible si esto es tan evidente que es absurdo? La gente quiere creer en eso. Y probablemente más de algún cristiano por ahí ha pensado incluso hasta en comprarlo, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que esto es algo masivo. El ser humano tiene esa necesidad de creer en algo, ¿verdad? Pero a veces esa necesidad se transforma en algo religioso. Voy a apagar acá mi estufa. Está aquí asfixiando la estufa. El verdadero cristiano y la religiosidad son completamente opuestos, hermano. El verdadero cristiano y la religiosidad son completamente opuestos. Cada vez que nos acercamos a Dios de manera religiosa, vamos a ser rechazados por Dios. No intente acercarse a Dios de manera religiosa, ¿verdad? Usted teniendo este conocimiento hoy día, no lo haga. Puede ser que Dios haya considerado tu fe religiosa en algún momento para que le conocieras, pero ahora que has conocido la verdad y tú intentas y sigues tratando de acercarte a Dios de manera religiosa, vas a sentir el rechazo de parte de Dios porque eso no lo puede recibir nuestro Señor. La oveja fuerte es aquel cristiano que intenta imponer delante de Dios sus intentos humanos para acercarse a Él. Y recuerde que la única forma que podemos ir a Dios es por medio de Jesucristo, por medio de nuestra fe en el Señor, por medio de su sangre, ¿verdad? Derramada en la cruz. En el Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere ver en nuestra vida, el espíritu quebrantado. Y luego está ese texto tan conocido que dice, al corazón contrito, que es dolido por haber pecado, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo está hoy día tu corazón en relación a todo esto? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu lado religioso? Yo estuve escribiendo acá un cuadrito para que podamos ver y podamos ver en qué lado estamos. Porque muchas veces hay rasgos de religiosidad en nuestra vida. Podemos ser hijos de Dios, podemos tener la salvación, pero necesitamos hoy día renunciar a la religiosidad que puede estar inmersa en nuestra vida. Entonces, ¿cómo está tu corazón hoy día delante de Dios? Hablemos del cristiano espiritual y el cristiano religioso. El cristiano espiritual mira la necesidad de una persona, mira la necesidad de esa persona y tiene en su corazón, eh, eh, puede mirar a una persona que aún no conoce a Dios y lo mira con compasión, ¿verdad? Lo mira entendiendo que esa persona tiene necesidad de Dios, ¿verdad? El religioso mira a esa misma persona, ¿verdad? Y el religioso se centra en el vestuario de esa persona, ¿verdad? En el maquillaje de esa persona, se centra en el estilo, ¿verdad?, de que lleva a esa persona y no es capaz de poder detenerse en lo más importante que es la necesidad que tiene esa persona de Dios. ¿Logra entender la diferencia? El cristiano espiritual va a mirar la necesidad que tiene esa persona de Cristo. El religioso solamente verá lo externo, pero mira cómo habla, pero mira cómo se viste, pero mira esto, pero mira aquello, ¿verdad? Y va a estar atento, ¿verdad? Incluso ese religioso piensa que si esa persona, ese hombre, esa mujer, cambian su forma de vestir, pareciera que ya están más cerca de Dios, porque su religiosidad lo lleva a concluir de esa forma. No logra discernir lo espiritual, solamente logra discernir lo que puede ver, ¿verdad? Entonces, el cristiano espiritual se congrega fielmente porque entiende que fue creado para adorar a Dios. Hay una necesidad que lo lleva a congregarse, a tener comunión con los demás hermanos, ¿verdad? Anhela en su corazón estar en la casa del Señor. En cambio, el cristiano que es religioso, también puede ser que vaya a la iglesia, ¿verdad? Y si no va a la iglesia, ese cristiano religioso siente que esa semana le va a ir mal, ¿verdad? Recuerde que es muy supersticioso, ¿verdad? Que las personas de la iglesia lo verán como poco comprometido, ¿verdad? Porque en realidad su compromiso no es tanto con Dios, sino que tiene que ver con el pastor, con los hermanos, con lo externo, que lo vean, ¿verdad? Que él sí va a la iglesia, ¿verdad? Que es comprometido, etcétera. De hecho, le gusta que lo den siempre como ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando el cristiano espiritual es quebrantado por Dios, algo en lo más profundo de su corazón es transformado y esa transformación, esa palabra de Dios,
en el cristiano espiritual permanece. Ese cambio va creciendo en esa vida y se va manifestando y va dando fruto para la gloria del Señor cuando es quebrantado. En cambio, el religioso puede aparentar un quebrantamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con lo emocional, ¿verdad? Este cristiano religioso se emociona por la letra de la alabanza, ¿verdad? Estamos cantando una alabanza en la iglesia y de pronto se quebranta, ¿verdad? En su corazón por la letra. Y sobre todo si esa letra habla del sufrimiento, ¿verdad? Pobrecito de mí, como vivía yo antes, hasta que Cristo me salvó, ¿verdad? Y me renovó y comienzo a sentir como ese menoscabo, ¿verdad? Y se emociona el religioso, ¿verdad? Estalla en llanto, puede incluso dar hasta un grito, ¿verdad? Pareciera que fuera todo esto genuino, un quebrantamiento genuino delante de Dios. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que al salir de la iglesia, su vida sigue siendo la misma de siempre. No hay cambios, no hay compromisos delante del Señor. Eso es un cristiano religioso. Cuando el cristiano es espiritual, se presenta delante de Dios, es completamente íntegro delante de Dios. Este cristiano lucha con sus propios pecados, ¿verdad? Para ser de testimonio hacia los demás, ¿verdad? De testimonio de su fe. Y esto lo hace en todo lugar, ¿verdad? En cambio, el cristiano religioso solo está preocupado de que los de su iglesia, y en el contexto de su iglesia, lo vean como una buena persona. No es temeroso de Dios, no es íntegro, solamente se muestra cristiano en el entorno de la iglesia. Eso es un religioso. El cristiano espiritual, cuando es corregido, el cristiano espiritual guarda silencio, ¿verdad? Demuestra mansedumbre en su vida, manifiesta arrepentimiento en su corazón, ¿verdad? Recibe esa reprensión como si viene de parte de Dios, no mira al hombre que lo está reprendiendo. En cambio, cuando el religioso es corregido, inmediatamente se comienza a justificar, inmediatamente se comienza a defender, ¿verdad? Es que usted no sabe, pastor, por qué yo estoy pasando esto, ¿verdad? Yo soy el dueño de la verdad, dicen ellos, ¿verdad? Es que usted no sabe, usted no lo entiende, ¿verdad? Usted lo está malinterpretando, ¿verdad? Puede llegar incluso a ser agresivo. El religioso puede llegar a descontrolarse, ¿verdad? Conozco a un hombre que incluso golpeó a un pastor cuando fue confrontado, ¿verdad? Se enojó tanto, ¿verdad? Porque el pastor le decía la verdad, ¿verdad? Y este hombre, además, era un adúltero, ¿verdad? Entonces, cuando fue confrontado, ¿verdad? Por el pastor, este hombre golpeó al pastor. Tremendo, ¿verdad? O sea, a esos extremos puede llegar un religioso porque no está Dios en su vida, ¿verdad? El cristiano, el cristiano espiritual, el verdadero creyente, ama por sobre todo la palabra de Dios y el hacer su voluntad. Eso es el cristiano espiritual, ¿verdad? En cambio, el cristiano religioso en cierta manera rechaza la enseñanza bíblica y ellos dicen que a ellos lo que es importante es solamente la experiencia espiritual, ¿verdad? O mejor dicho, sobre espiritual, sobrenatural, ¿verdad? Siente que Dios a él le habla de una manera especial, ¿verdad? Es como que Dios tuviera una conexión directa solamente con él, ¿verdad? Egocentrismo también hay ahí. Y esto lo compara en relación a los demás hermanos, ¿verdad? Dice que a los demás hermanos Dios no le habla, pero a mí sí Dios me habla, ¿verdad? Pero en la palabra como que no se interesa mucho, pero en las cosas místicas, ¿verdad? Dentro del cristianismo, por llamarlo así, ¿verdad? Eh, sobre espiritualiza todas las cosas, ¿verdad? Todo lo sobre espiritualiza, ¿verdad? Eso pasa en el cristiano que es religioso. Y ahí está, ¿verdad? El cristiano espiritual, ¿verdad? El verdadero creyente mira siempre cualquier situación con compasión, ¿verdad? Cualquier situación que se pueda dar, lo mira con compasión. En cambio, el religioso siempre está criticando todo, ¿verdad? El cristiano espiritual, el verdadero creyente, se duele en su corazón cuando un hermano en la fe cae en una prueba o cae o se debilita su fe, ¿verdad? Un verdadero creyente puede también ser debilitado. ¿Y qué pasa entonces con el creyente verdadero? Cuando ve esto, el cristiano espiritual se duele en su corazón y comienza a clamar por su hermano para que Dios le levante, para que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Para que Dios trabaje en su corazón y sea
restablecido, ¿verdad? Se preocupa por él, ora por él. En cambio, el religioso, cuando se entera de que tal persona ha caído, ¿verdad? Ha fallado delante de Dios o está debilitado en su fe o se ha alejado, inmediatamente piensa que lo que está viviendo esa persona es producto de su pecado, es producto de un castigo de parte de Dios. Dice que ese cristiano religioso dice, yo espero que se levante, ¿verdad? Pero en realidad anhela que esa persona sea destruida. Los religiosos habitualmente están anhelando en su corazón que Dios cumpla, ¿verdad?, la venganza contra nuestros enemigos, ¿verdad? Y les gusta mucho ese texto, mía es la venganza, ¿verdad? Y dicen, yo no hago nada, yo simplemente dejo todo, las cosas en las manos de Dios. Detrás de eso hay un pensamiento religioso, ¿verdad? Y no, no hay una manifestación de la misericordia, del amor, que son atributos de parte del Señor en la vida de los cristianos. Los cristianos debemos ser benignos, los cristianos debemos ser personas que amemos a nuestro prójimo y debemos luchar, porque muchas veces nuestros enemigos se van a levantar, ¿verdad? Y van a pasar cosas en el corazón, pero nosotros debemos trabajar esas emociones delante del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, ¿verdad? Bendice con todo tu ser, ¿verdad? Al Señor. No permitas que ese tipo de emociones se aniden en tu corazón, porque terminarás siendo un hombre o una mujer religiosa. El cristiano espiritual es humilde. El cristiano religioso, la oveja fuerte, es altiva. Es ahí, ¿verdad? Se mantiene. El otro es humilde, ¿verdad? Recibe la reprensión con humildad. En cambio, el otro se engrifa, ¿verdad? Se pone distante, se desaparece cuando es confrontado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuánta religiosidad hay hoy día en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántas cosas, cuántas manifestaciones de la religiosidad están hoy día en nuestros corazones? Cuando comenzamos a servir a Dios de una manera mecánica, por compromiso, para que no me digan nada, para buscar el beneficio de Dios, etcétera, es porque nos hemos vuelto religiosos delante de Dios y debemos tener cuidado, hermanos. Sobre toda cosa guardada debemos cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Que hoy día no estés conectado a esta transmisión por un tema religioso. No estés conectado porque sientes que si no te conectas, si no vienes a la iglesia, te va a ir mal en la semana. No, eso está muy mal. Tú debes congregarte, tú debes venir a la iglesia del Señor, hoy día conectarte, ¿verdad? Porque tú quieres adorar a Dios, porque tú quieres escuchar la palabra de Dios, porque tú quieres recibir esa reprensión. Pero no lo hagas por un tema como un amuleto más, ¿verdad? Es que esta semana tengo una reunión importante, esta semana tengo que hacer algo importante, por eso vengo a la casa del Señor, por eso ofrendo más, por eso voy a cantar más concentrado. Eso, hermanos, es oportunismo espiritual delante de Dios. Y eso Dios lo mira. Dios es capaz de discernir el corazón, ¿verdad? Ver hasta lo más profundo. Dios no quiere religiosidad en nuestras vidas. Dios no quiere este tipo de creyentes en su rebaño. Sin embargo, recordemos que Dios puede transformar el corazón del religioso, ¿verdad? Y lo puede transformar en un espíritu, en un corazón que adore a Dios en espíritu y en verdad. El mismo apóstol Pablo fue un religioso, ¿verdad? Y ahora podía conocer mucho más al Señor y pudo ser su vida transformada. Si tú hoy día eres un cristiano, si tú eres hoy día un cristiano religioso, Dios puede tratar en tu vida, Dios puede transformarte. Entonces, ser fuerte delante de Dios es justamente lo que Dios no quiere de nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Fíjate, la condición débil, ¿verdad? El cristiano reconoce que es débil, el cristiano verdadero reconoce delante de Dios que es débil, jamás es orgulloso, ¿verdad? Delante de Dios ni delante de los hombres. Y el apóstol, como hombre conocedor, está diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Está reconociendo que tiene momentos en que el mismo apóstol es débil y él dice, me gozo en mis debilidades, me gozo en mis afrentas. En otro pasaje el apóstol Pablo reconoce esta lucha que tiene en relación a la tentación o al mismo pecado, ¿verdad? Diciendo que las cosas que él tiene que hacer no hace, ¿verdad? En cambio, muchas veces daba
daba un ok, ¿verdad?, a la tentación. Y el apóstol estaba ahí, en cierta manera, manifestando su lucha, mostrando su corazón delante de los demás, en cierta manera, avergonzando su propia carne delante de los demás. Pero acá en este texto le dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú te das cuenta, hermano, que eres débil, cuando tú te das cuenta por alguna razón en tu vida, eh, Dios te lleva a un momento de vulnerabilidad, un momento de enfermedad, un momento de estás debilitado, tal vez en lo físico, en lo económico, en las emociones, te das cuenta que a pesar de todo eso, puedes ser fuerte en el Señor, entonces tú has comprendido el Evangelio. Has comprendido, porque cuando somos débiles, nuestras fuerzas no dependen de nosotros, no de nuestra religiosidad, sino que somos sustentados por el Señor. Cuando viene la enfermedad a nuestra vida, nosotros podemos descansar en el Señor. Podemos decir, Señor, no es con mis fuerzas, es con tu Santo Espíritu. Estás viviendo entonces el verdadero cristianismo. Pero cuando tú comienzas a creer que gracias a tu fe, gracias a tu intercesión, gracias a tus cánticos, gracias a tú y a tú, eso es religiosidad. Eso es religiosidad y eso Dios lo rechaza. Este mismo texto de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, en la traducción al lenguaje actual, el apóstol dice, me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Reconocemos delante de Dios que somos débiles? Bueno, ahí está, ¿verdad? En Juan capítulo 3, en el versículo 13, dice así, es necesario que Él, se refiere a Jesús, que Él crezca, pero yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. El religioso va a tratar siempre de estar por sobre Dios incluso, ¿verdad? El motivo de su adoración no es el Señor, sino que es lo que los demás ven. Por eso Jesús le decía a aquellos religiosos del tiempo de él cuando desarrollaba su ministerio público, y veía a esos religiosos que tocaban trompeta cuando ofrendaban, que tocaban, que se hacían mostrar débiles y tal vez para que la gente tuviera pena de ellos cuando ayunaban, ¿verdad? No se lavaban la cara, y cuando ayudaban a otro, ¿verdad? Hacían tocar trompeta, ¿verdad? Entonces el Señor les decía, esos ya tienen su paga, y es el reconocimiento de los hombres. El religioso desea ser reconocido por los hombres, ¿verdad? Necesita que la gente sepa que él ora, que él ayuna, que él hace esto, que él hace otro, que ayuda a los demás. Que lo necesita, ¿verdad? Porque su adoración tiene que ver a la sociedad, ¿verdad? A tener un alto cargo en la sociedad, o por lo menos que lo miren bien. En cambio, el verdadero discípulo del Señor, el verdadero adorador, busca agradar a Dios en lo íntimo, ¿verdad? No necesita tocar trompeta, no necesita mostrarse delante de Dios para que otros reconozcan en él cuánta santidad hay en aquella persona. Entonces, el religioso vive su vida autoengañado. Vive su vida, el religioso sabe que no es agradable delante de Dios, ¿verdad? Pero prefiere vivir así porque recordemos que lo que a él le interesa es la alabanza de los hombres. Entonces, vive su vida autoengañado, mas cuando viene la prueba, cuando venga la dificultad, se da cuenta que edificó mal y que su ruina es tremenda, ¿verdad? Y viene la destrucción a su vida. Quiero terminar con este texto que está en Mateo capítulo 7, 24, un texto muy conocido. Y dice así, cualquiera que me oye estas palabras, la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Y Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras, que es la palabra de Dios, y las hace, le compararé, será similar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el versículo 25, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca. ¿Qué te parece? Esto significa que cuando nosotros edificamos nuestra vida cristiana delante del Señor y lo hacemos en la palabra del Señor con temor, con un corazón rendido delante del Señor,
Van a venir las pruebas, van a venir las dificultades, pero nosotros vamos a comenzar a manifestar en nuestra vida esa fe verdadera. En cambio, el religioso va a mostrarse ante los demás, ¿verdad? Como si fuera un hombre fuerte, como si fuera un hombre cercano a Dios. Pero vendrá la prueba, vendrá la dificultad, y dice que acá en este pasaje lo grafica como los vientos, con ímpetu, ¿verdad? Vendrá el mal clima, el mal tiempo, y no quedará nada de esa casa, ¿verdad? Porque estaba construida sobre la arena. Hoy día Dios quiere invitarte, ahí donde estás, ¿verdad? A que puedas construir tu vida espiritual en la verdadera fe del Señor. Renuncia hoy día a esto de querer demostrarle a los demás cuán espiritual eres delante de Dios. Deja de preocuparte de la gente que te rodea y comencemos a preocuparnos de nosotros. Probablemente estuviste escuchando este mensaje pensando, mira, tal persona calza con lo que el pastor está diciendo. Gracias, Señor, por lo que está diciendo. Y no te das cuenta que realmente Dios quiere hablar a tu vida. Quita de tu vida la religiosidad y comienza a acercarte al trono de gracia. Ven al trono del Señor, humíllate delante de Él y dile: Señor, ya no quiero ser igual. Ya llevo mucho tiempo siendo un religioso más. Señor, necesito de ti en mi vida. Necesito, Señor, que realmente transformes mi corazón. Te he dicho muchas veces: Señor, aquí está mi corazón, pero no te lo entrego. La religiosidad no te llevará a ningún lugar bueno. Prometemos cosas delante del Señor que no cumplimos cuando somos religiosos. Somos emocionales cuando somos religiosos. Cuando nuestro compromiso va por sobre cualquier circunstancia, cuando nuestro compromiso con el Señor va sobre cualquier situación, hemos entendido el verdadero sentido del cristianismo. Pero cuando mi fe, cuando mi compromiso delante de Dios depende de una circunstancia, depende de mi estado anímico, depende de cómo se den las cosas, queridos hermanos, queridos amigos que nos puedan estar escuchando, eso se llama religiosidad. Y eso justamente es lo que Dios quiere que tú elimines en tu vida. No es algo que Dios lo va a sacar, es algo que hoy día Dios te está exhortando y te está dando esta salida para que tú digas delante del Señor: amado Dios, soy un religioso, soy una religiosa que por años he proclamado ser hijo tuyo, pero Señor, es un fraude. Señor, quiero que mi nombre verdaderamente esté inscrito en el libro de la vida. Quiero que tú realmente seas mi Señor. Quiero que tú realmente gobiernes mi corazón. Y que todas esas malas intenciones que hay, ¿verdad? Ese veneno que puede haber en el corazón, hoy salga. Porque quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Así que dile al Señor ahí con tus palabras sinceras, sacando toda la religiosidad, olvidándote de todo lo ceremonial, de todo lo externo que has creado. Preséntate delante del Señor y permite de una vez por todas que Dios pueda mirar lo más profundo del corazón y pueda ser transformado por el Mesías, por el Señor, por Jesús que murió en la cruz por ti y por mí. Vamos a orar al Señor en esta noche, en esta mañana, perdón, y vamos a darle gracias por todo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno. Gracias, Padre, porque hoy nos confrontas, Señor, con esta religiosidad. Nos has sacado, Señor, hoy día por distintas situaciones. No nos has permitido venir a tu casa, al templo, Señor, no físico. Hemos vuelto, Señor, a estar ahí calmados en la casa. Señor, ayúdanos. Tal vez hoy día nuevamente tú nos demuestras nuestra religiosidad, Señor. Al costarnos tanto, Señor, estar atentos a tu palabra, al costarnos tanto, Señor, a poder seguirte, Señor, si no es de una manera presencial. Señor, quita de nosotros la religiosidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, a poder discernir en nuestros corazones, Señor. A dejar de tratar de impresionar a los demás con nuestra espiritualidad, con nuestros dones, con nuestros talentos, Señor, sino que
lo podamos hacer, Señor, con un corazón que solamente busque adorarte a ti, Señor. Quita de nosotros esa religiosidad, Padre. Ayúdanos como iglesia, Señor, a buscarte primeramente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos que nuestra adoración dependa, Señor, de tantas cosas, Señor. Tantas condiciones, Señor, para adorarte. Tantas condiciones, Señor, para seguirte verdaderamente, Señor. Tantas excusas delante de ti, Señor, para no hacer lo que debemos hacer. Señor, ayúdanos en esta mañana. Íntanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder renunciar a toda esta opresión, Señor, religiosa que pueda estar en nuestros corazones, Señor, que no nos permite acercarnos a ti. Señor, no queremos ser una oveja fuerte en tu rebaño, porque sabemos que será apacentada con justicia, Señor, será destruida, Señor. Hoy día, Señor, queremos que tú destruyas nuestra religiosidad, Señor. Que tú puedas quitar de nosotros, Señor, todo aquello que hoy día no te glorifica, Señor. Todo aquello, Señor, que entorpece, Señor, que tú seas exaltado, Señor. Perdónanos, Padre, porque a través muchas veces de nuestro testimonio, tú no eres exaltado, Señor. Decimos ser cristianos, Señor, pero es tan malo nuestro testimonio allá afuera, Señor, que tú no eres exaltado, Señor. Y eso nos hace ser religiosos delante de ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre, y ayúdanos a buscarte cada día más, Señor. Que este mensaje, Señor, que habla de la religiosidad, nosotros, cada uno, pueda, Señor, retener lo bueno y sentir que no es un mensaje para aquellos que miro con distancia, Señor, que digo que son supersticiosos, que son religiosos, sino que podamos entender que esta es tu palabra para mi vida, que pueda tomar, Señor, hoy día la porción que me corresponde en mi vida. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en casa, fortalécenos, Señor. Finalmente, Señor, oro por nuestra salud, Señor, para que nos ayudes, para que nos restaures. Oramos por todos mis hermanos, Señor, que están ahí en sus hogares pasando por alguna dificultad, por algún problema, Señor, fortalécenos y ayúdanos, Señor, a poder enfrentar esta semana, Señor, de tu mano, viendo las cosas de manera espiritual y creciendo, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.